Buenas noches. Vamos a desarrollar un análisis sobre todo lo relacionado con la corrupción, teniendo como base lo ocurrido con el caso Odebrecht y el caso Reficar en Colombia, y hacer una verificación sobre los documentos, algunos documentos que hablan de todo el contexto de la corrupción en varios aspectos en nuestro país. El primero es el documento denominado Corrupción en Colombia, caso de la refinería de Cartagena, el autor Sarmiento Bolívar Lina María. Ella habla sobre todo el desarrollo de la corrupción al interior de Reficar y todo lo que sucedió a partir de la falta de planeación en el desarrollo de ese megaproyecto en Cartagena. El otro documento, Corrupción en Colombia, una cruda realidad, su autor Hernán David Castillo León. Él nos habla sobre todo el problema social que ha generado la corrupción con el paso del tiempo y que aqueja a toda la población mundial sin importar raza, sexo, edad, nivel económico, social o cultural, pero de una u otra manera la corrupción afecta en todo sentido a la sociedad. Nuestro otro documento, Funcionarios Públicos a favor de la delincuencia, ¿por qué los funcionarios públicos son corruptos?, de Luisa Fernanda Bedoya Santa. Ella hace un análisis sobre el por qué los funcionarios son corruptos a pesar de tantas normas que existen en el país, y habla especialmente de la ley 1474, que ese es el Estatuto Anticorrupción del año 2011. Nuestro otro documento, El cuento de hadas del buen gobierno corporativo, el pecado capital de Odebrecht, la autora Xiomara Meneses Quevedo, y ella hace un recuento sobre la historia de Odebrecht, como una empresa de tan alta importancia en el desarrollo de actividades comerciales se convirtió en una de las empresas que generó gran corrupción en todo el hemisferio. El otro documento, El principio de transparencia como lucha contra la corrupción en la contratación estatal colombiana, por María Paula Rico Bautista. Y ella hace un análisis sobre la relación que hay entre la corrupción y todo el proceso de la contratación estatal en el país. Y digamos, todos los factores que han emergido a partir de la normatividad en el país existente. Ella habla especialmente de la emisión de la ley 1150 del año 2007, en la cual establece algunos aspectos que regulan la contratación estatal sumados a la ley 80. Nuestro otro documento, Pobreza, Corrupción y Participación Política, una revisión para el caso colombiano, su autor José Gamarra. El autor hace un análisis sobre todos los mitos que se han generado alrededor de la corrupción pública. Y digamos que él señala que esa corrupción pública también tiene un entorno encubierto. Y digamos que hace falta, escribir sobre el tema y analizar muchas cosas alrededor del tema. Nuestro otro documento, Desfalcos y Regiones, un análisis de los procesos de responsabilidad fiscal en Colombia, de José Gamarra. Él señala puntualmente que en 1997 Colombia fue uno de los 5 países más corruptos del mundo, y a partir de ese momento Colombia y los gobiernos han iniciado un análisis puntual para generar normas que ataquen este fenómeno al interior del país. El otro documento, La corrupción, su historia y sus consecuencias en Colombia, de Andrea Paola Zuleta, habla sobre el origen etimológico de la palabra corrupción y genera un análisis puntual, digamos que de manera filosófica y teológica, sobre todas las características de la corrupción en nuestro país. El otro documento, Empleo Público y Corrupción en Colombia, su autor Hernán Darío Vergara Mesa, de la Universidad de Antioquia, genera un análisis sobre todo el contexto de la relación de la corrupción con la función pública y cómo ha emergido en el escenario nacional. El otro documento, La infraestructura en Colombia, de Nairo de Jesús Durango Rodríguez, empieza a hablar sobre la plataforma mundial y cómo ha sido afectada esta plataforma mundial de desarrollo a través de la corrupción. Y digamos que todo lo que genera la corrupción, que afecta puntualmente todo el contexto económico y comercial de todas las naciones. Nuestro otro documento, Perception of Political Corruption in Latin America, de Damaris Canache, y hace un análisis puntual de los niveles de corrupción, tomando los índices de IPC y todos los estudios que ha hecho Transparencia Internacional desde 1997 para poder entender cómo se genera la corrupción en toda Latinoamérica. Nuestro otro documento, Political Institutions and Corruption, de John Gehring,
Ellos hacen un análisis sobre las investigaciones de las causas y efectos que se generan alrededor de la corrupción política. Digamos que haciendo ese análisis durante los últimos años con enfoques sobre las instituciones políticas y los resultados frente al crecimiento, la igualdad social y la estabilidad política. El otro documento, The Politicals of Corruption in American Latin, Kurt Weiland, que desarrolla este documento, genera una impresión sobre el estado de la corrupción en América Latina en los últimos 20 años. Y habla especialmente de todo el tema de soborno, especialmente pues digamos hablando de todo este caso de Odebrecht y escándalos en Argentina, Brasil, México, Venezuela y otros países. Nuestro otro documento, Corruption Around the World, Causes, Consequences, Scope and Course, el autor Vito Tanzi. La corrupción atrae a todo el mundo, es lo que señala él, y hay que empezar a entender cuál es el problema independientemente de las acciones encaminadas por los países para reducir este tema de la corrupción. El otro documento, The Cause of Corruption, A Cross-National Study, de Daniel Treisman. ¿Por qué se percibe la corrupción en el desarrollo de la función pública? Y él hace ese análisis puntualmente alrededor de esto. Y el documento final, Democracy and Political Corruption, H.E. Sunk desarrolla también este análisis. Y él habla también puntualmente de la relación de la democracia con la corrupción y cómo han habido problemas sobre esto. Esos son los documentos relacionados con todo el tema de corrupción en nuestro país. Muchas gracias.